Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Meme Yamel y estamos al Chile, transmitiendo desde la Chile Cueva. Yo les pido que compartan este Chile Piquín en el chat de WhatsApp Desinformador de las Tías, ¿cómo de que no? También compártanlo en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en todos lados. Compártanlo porque lo que les voy a decir en este pequeño Chile es importante. En la mañana, fíjense que tuve la oportunidad de grabar La Neta Noticias en el estudio. Algunos que me siguen en Instagram me empezaron a preguntar que qué hacía yo en la calle, que qué sé, que no sé qué sé yo. Y yo les puse en Twitter en la mañana que la información, mi chamba, también es una actividad indispensable. De hecho, la información es una actividad de primera necesidad. Y hemos visto que muchos comunicadores, periodistas o hasta comentaristas, columnistas, no están tomando esa chamba con el debido valor que se merece. Fíjense que me da hasta tirria pensar que ese es el tipo de información con el que hemos estado viviendo los últimos años. Pero ya son tiempos diferentes. Y parte de entender esos tiempos diferentes es exigirles. Tal vez hay muchas personas que ven este video y que yo no les caigo bien y está bien, pero exíjanle a su comunicador de confianza que chambee. Que no nada más es perseguir la nota roja o perseguir a ver qué encuentra de malo. También es informar las cosas que están pasando, cosas que podrían ser buenas para los mexicanos. Y muchos de ustedes me preguntaron a través de las redes sociales que qué podían hacer para conseguir apoyos, que estaban desempleados, que no estaban en la lista. Unos me preguntaban hasta de que no los habían censado, no habían salido en estos apoyos que entrega la Secretaría del Bienestar. Y hoy, en La Neta Noticias, entrevisté a la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río. Es una diputada con la que hemos tenido pues muchos enlaces en Sin Censura Nocturno con Vicente Serrano. Y yo le pregunté qué es lo que estaban haciendo ellos, por ejemplo, desde su trinchera, desde sus puestos que estaban haciendo también en el Congreso, para estas personas, para la gente que está esperando resultados, de alguna manera. Y entre muchas cosas, la diputada me dijo dos cosas importantes. Una es que ella, así como los diputados de Morena, según lo que me dijo la diputada, estaban haciendo contacto con sus electores, con las personas que estaban en su distrito. Más allá de los electores, con los ciudadanos en general, que era una encomienda que tenían directamente el partido Morena y que ella pensaría que también los otros diputados de las otras fracciones parlamentarias lo estaban haciendo, pero que en su caso ella estaba buscando este enlace para ser la intermediaria entre verificar que efectivamente estén llegando los apoyos a la gente de su distrito y que también se esté atendiendo en materia de salud, lo que me parece importantísimo. Así que acá el primer byte que les voy a pasar es que la diputada nos dijo que por favor actívense. Hay personas que están esperando solamente que las cosas les lleguen a su casa y no, hay que activarse, hay que buscar la forma de encontrar a estas personas, a los servidores de la nación. Incluso yo estoy buscando los teléfonos y si ustedes tienen posibilidad de contactarse con su diputado, háganlo. Y si no, ¿saben qué pueden hacer? Métanse a la página del Congreso y busquen el contacto del diputado que les pertenece, el que les corresponde a su distrito. Contáctenlo, porque los diputados hoy están haciendo de enlace para que se les otorguen beneficios, para poderlos pasar con los servidores de la nación, con este equipo del bienestar y que puedan pues ayudarlos a conseguir algún apoyo si es que no ya fueron censados y si no es que ya se pusieron en contacto con ustedes por parte de los servidores de la nación. Pero más allá de todo esto, fíjense que la diputada también me dijo que se han tomado medidas en la Cámara de Diputados, pero hacia los medios de comunicación. En particular, obviamente, tenemos el tema de TV Azteca todavía muy fresco. Es un tema que pues se le fue a la torre encima. Yo siempre lo he cuestionado y les diré acerca del tema que el problema aquí es Salinas. Él es el mensajero. Él no es... Javier Alatorre no es reconocido por ser un gran editorial, no hace editoriales, la neta, nunca ha hecho editoriales. Entonces creo que vale muchísimo la pena que entendamos que el problema viene de más arriba. Yo no estoy de acuerdo, y siempre lo he dicho, yo no estoy de acuerdo en que el presidente haya pedido, o más bien sugerido, que no se pusieran sanciones. Pero a explicación también de la diputada me dijo, es como una primera llamada, es como la tarjeta amarilla. Y de no hacer caso se le vendrán sanciones encima. Pero
vamos a analizarlo un poco. ¿Qué otra sanción se le podría venir? Yo soy de la idea de no mezclar peras con manzanas, pero pongámonos en el contexto histórico en el que estamos hoy. Un contexto histórico en donde el equipo del presidente, más bien, Andrés Manuel López Obrador, está armando un equipo legal anticorruptible para encargarse de hacerle frente a estos empresarios que quieren echar pleito, que quieren echar montón, porque no quieren pagar los miles de millones de pesos que deben en impuestos. Uno de esos empresarios, efectivamente, es Ricardo Salinas Pliego. Entonces, hay un equipo legal que, según Andrés Manuel, son incorruptibles. Yo leía que es un equipo jurídico que depende para que se hagan frente a estos litigios a los que recurren las grandes empresas para evitar pagar impuestos. Y además puntualizó que una vez que inician un procedimiento legal contra las empresas que mantienen su negativa de pagar los impuestos, se les da seguimiento y se pone atención en la actuación de los jueces para detectar si la actuación, si se alarga el proceso o si hay consecuencias. Esto no podemos dejarlo de analizar porque va muy de la mano con lo que ocurre hoy con Interjet, en donde le hacen este congelamiento de una propiedad para garantizar, como para tener en garantía de que va a pagar los miles de millones de pesos en impuestos. Y un Ricardo Salinas Pliego podría estar en la misma situación, pero ¿saben también que es importante entender? Que muy probablemente ya ni siquiera sea necesario. Él tiene una deuda que pagar con los mexicanos. Pero ¿qué pasaría si los mexicanos dejaran de consumir los productos de Ricardo Salinas Pliego? ¿Qué pasaría si Ricardo Salinas Pliego, que ha aplicado esta idea de hacerse millonario a costa de los pobres, dejara de tener pobres con los cuales enriquecerse? Creo que tenemos que ver esto en un escenario mucho más grande, independientemente de que yo insisto en estar en contra de que se mezclen peras con manzanas y de que por cada situación se debe de imponer una acción, no se deben de mezclar todas en un solo tambo, pues sí creo que debemos de ver esto desde la sociedad, desde la perspectiva social, a un cambio de rumbo. Se los he dicho, creo que en prácticamente todas las oportunidades que he tenido en las transmisiones. Es momento de que la sociedad se active, es momento de que la sociedad decida en quién confiar, en quién no, qué productos adquirir y quiénes no. En estos momentos de crisis es cuando tenemos la oportunidad gloriosa de ver quiénes de verdad sí están poniéndose la camiseta de los mexicanos, de los empleados, y quiénes están poniendo la camiseta de sus carteras y de sus socios. Creo que acá tenemos que valorar que en tiempos de crisis en donde se debería de privilegiar al que tiene menos porque sabemos que le va a ir mal y que el que tiene más tiene la posibilidad un poco más holgada de apretarse el cinturón, creo que tenemos que valorar muchísimo y como sociedad actuar. No podemos estar esperando que el gobierno siempre lo haga todo, porque el gobierno va a actuar en consecuencia de lo que hagan los ciudadanos. Por eso la misma situación debe ir encaminada hacia los políticos que andan lucrando con la necesidad, que andan regalando despensas, pero no regalarlas de corazón, sino que las están promocionando, están haciendo campaña, como si estuvieran buscando votos, que al final es lo que está pasando, están buscando votos. Entonces tenemos que ser muy conscientes y por eso estamos metiéndole tal vez todas las fuerzas a estos videos, para que lleguen a cada vez más personas, para que entiendan lo que está pasando, para que entiendan el contexto histórico que estamos viviendo, en donde el gobierno se puede equivocar y nosotros comunicadores podemos decir, es que yo no estoy de acuerdo con lo que hizo, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pero no nada más eso, sino que la sociedad desde su trinchera, desde su casa, desde el lugar en donde está, es la sociedad la que puede decidir si criticar, cuestionar o actuar, y actuar responsablemente. Les voy a decir algo que van a ver en La Neta Noticias. Yo los invito a que lo vean hoy en el canal de La Neta y en televisión y en radio a las 9 de la noche. En televisión en el canal 79 de Easy, en radio en el 1150 de AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. Van a escuchar la entrevista que tuve con la diputada de Morena, porque es importante que vean lo que están haciendo los diputados. Ella ya lo explica con peras y manzanas, explica cuáles son las iniciativas que no han votado, pero que van a votar. Acuérdense que Andrés Manuel pues va a enviar una iniciativa para que se pueda modificar un poco el presupuesto, para tener chance de todavía hacer más recortes y ahorros. Entonces esa es una de las iniciativas que irán a aprobar los diputados, de que sea enviada y se tendrán que discutir, pero han estado trabajando. Obviamente hay muchos más temas que tenemos que debatir, pero no se pierdan esa entrevista. Por el otro lado, mis amigos, quiero que analicemos un tema que es importante entender.
Y es que Andrés Manuel López Obrador ya se publicó este decreto en donde se devuelven los tiempos oficiales a radio y televisión. Yo les contaba que este decreto se había puesto en un inicio porque las empresas, los medios de comunicación, tienen que pagar un impuesto. Lamentablemente para las empresas de comunicación, así lo pusieron ellos en un inicio, no tenían el recurso para hacer estos pagos, o sea, se hicieron güeyes y no pagaban el impuesto que correspondía. A cambio, el gobierno tomó la decisión de que ese impuesto se les cobrara en especie y ahí nacen los tiempos oficiales. Si la empresa de televisión y radio no me va a pagar el impuesto de forma económica, que lo haga en especie, dándome tiempos oficiales para que yo, gobierno, pueda promocionar mis... pues dejémoslo, bueno, sí es promocionar, no podemos decir otra cosa, pero para que yo pueda informar a la nación sobre los proyectos que tenemos y que la gente esté enterada de lo que hace el gobierno, porque es el derecho a la información y a la transparencia. Siendo objetivos y siendo claros, esto es muy bueno, porque se supondría que no tendría que haber dinero de por medio, ya que el dinero se convirtió en especie. Los empresarios, las concesiones, los dueños de la radio y las televisiones no pagaban un impuesto con dinero, lo pagaban con especie. Entonces, yo no sé en qué momento en ese ínter nace la intención del gobierno de pagarles aparte de tener los tiempos oficiales, lo cual es extremadamente ridículo. Y eso es algo en lo que estamos peleados. Si tenemos tiempos oficiales, ¿por qué pagarle a los medios de comunicación? Bueno, nace a partir de que los medios de comunicación posicionaban estos mensajes de tiempos, pues en horarios, en la madrugada, ya saben, como los infomerciales, a esa hora, en donde la gente no los ve. Entonces, ¿a quién informaban? Al que estaba desvelado en la madrugada o al que se despertaba muy temprano, nada más. Ha dicho esto, pues viene de la mano el que el gobierno dice, bueno, a ver, vamos a invertirte en una campaña. Y ahí viene el despeñadero o el desfregadero, como lo quieran llamar. Y nosotros apelábamos mucho a que estos tiempos oficiales, pues qué bueno que se les regresaran a los medios para que si se les estaba reduciendo este presupuesto de publicidad oficial, pues se les regresara el tiempo y ellos pudieran comercializarlo. Muchos tenían entendido que iban a ser todos los tiempos oficiales, pero no. En el decreto que se publica ya en el diario oficial, se habla de que son 11 minutos diarios de transmisión, en las cuales las estaciones de televisión podrán hacer el pago del impuesto al que se refiere el artículo 9 de la ley que establece. Es una reforma y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos. El impuesto que les comentaba lo tendrán que pagar todavía, son 11 minutos. Acá fíjense que según este decreto, las estaciones deberán hacer el pago del impuesto mencionado con 11 minutos. En el decreto anterior, la cuota para televisión eran de 18 minutos y para radio de 35. O sea, el impuesto lo pagaban en especie en televisión con 18 minutos de aire y en radio con 35 minutos de aire. Hoy es un tiempo actualizado a que sean 21 minutos, se reducen estos tiempos de publicidad oficial, no se eliminan, solamente se reducen a 21 minutos. 21 minutos que deben de estar utilizando los medios de comunicación para hacer este pago del impuesto mencionado. Si los concesionarios no cumplen, el impuesto tendrá que ser cubierto de acuerdo con las disposiciones fiscales relativas al pago de contribuciones y en su caso se exigirá a través del procedimiento administrativo de ejecución sin perjuicio de las demás acciones que procedan. En palabras marcianas, como me gusta llamarle, o pagan el impuesto con los 21 minutos de aire o lo pagan en efectivo. Nada de presionar al gobierno con que, ay, es que no te cubrí los minutos, nada. Acá los sensores de los tiempos oficiales tienen que verificar si efectivamente se están dando esos 21 minutos que ya se establecen. Como les dije, hubo una reducción en los tiempos de radio, que eran de 35 minutos, ahora son 21 minutos, y en televisión eran de 18. Entonces, se hizo esta parte de forma bastante homogénea, de tal forma que el acuerdo que se publica durante la administración de Vicente Fox queda completamente anulado
y la difusión de los materiales grabados conforme a lo dispuesto de la Ley General de Comunicación Social con una duración de 20 a 30 segundos. O sea, estos videos, estos comerciales tienen que durar entre 20 y 30 segundos y son los que tienen que estar colocando los medios de comunicación. Tienen que cubrir 21 minutos para entonces cumplir con la ley. Antes tenían que cumplir con 35, ahora cumplen con 21, lo cual me parece fabuloso porque aquí volvemos al punto en donde el gobierno está entregando estos tiempos, pero va a seguir informándole a la gente que todavía no tiene internet. Cuando ya todo México tenga internet, ahora sí hagan lo que quieran, porque al final, mis amigos, Andrés Manuel está apelando a dos cosas. Uno, el derecho a la gente a que se informe. Hay un 40% de la población que no tiene acceso a internet y a ellos todavía, vaya, ni siquiera a televisión, se informan a través de la radio o prensa escrita. Entonces todavía tienen que informarse a través de la prensa escrita o radio y es ahí en donde van a entrar esta publicidad, estos proyectos que tiene el gobierno para que se informe la gente en dónde están y qué pueden hacer por ellos. A través del radio, en su mayoría, o televisión. Cuando se cumpla esto de que México tenga internet para todos, entonces ya podemos decirle adiós a los tiempos oficiales, porque ya no habría un pretexto para decir es que no hay forma en que no se informe la gente. Tendría que también ir muy de la mano la sociedad, porque hay personas que no son fan de la tecnología, que no se llevan bien con la tecnología, me queda claro, pero sí tenemos que ser muy puntuales en que los tiempos están cambiando y no está lejos eso de llegar al punto en que todos estemos conectados con internet y que cada vez más personas puedan decidir en dónde informarse y con quién informarse y qué ver y qué no ver. Y entonces así sería ya el final de los medios de comunicación. Porque ya no tendrían estos negocios a través del radio y la televisión. Es carísimo el tiempo de aire y tiempo de aire en televisión, en radio. Es carísimo el minuto. Y en realidad se van a exhibir como lo hace Alfaro. Alfaro se gasta 1 millón mensual por una cantidad mínima de spots digitales. Pero es 1 millón y no estoy demeritando el trabajo que hacen creativo o de marketing que hacen estas empresas que se dedican a eso. No lo demerito. Pero que un gobierno se gaste 1 millón de pesos al mes en ese tipo de publicidad, a mí se me hace extremadamente caro, se me hace innecesario, y más cuando tienes la posibilidad de ir directamente con la gente. No hay mejor publicidad que la que se hace de boca a boca, porque la reputación mata, mis amigos, se los juro que sí. Entonces, creo que esos son momentos de análisis, ahora que están en casas, que están en cuarentenados, o que están trabajando, pero que están viendo que las calles efectivamente están solas. En vez de juzgar al que sale a trabajar, ¿por qué no empezamos a analizar lo que podemos hacer desde casa? ¿Cómo es que saliendo de esta cuarentena podemos cambiar la forma en la que consumimos, en la que nos informamos y en la que vivimos prácticamente? Pensar en querer volver a la normalidad se me hace absurdo, porque ya vimos que la normalidad de bueno no tiene mucho. En realidad hay mucho más que pensar y repensar sobre nuestras acciones, sobre nuestra forma de intervenir en el gobierno, porque la sociedad es el que tiene el poder. No son los gobiernos, ellos accedieron por la sociedad. La sociedad, el pueblo pone, el pueblo quita, el pueblo manda. No soltemos ese poder y reflexionemos lo que les he expuesto en este video, porque mañana en La Neta Noticias les voy a dar toda la información que necesitan saber sobre el por qué los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial o de la Coparmex utilizan a los micro, pequeños y medianos empresarios para decir que pobrecitos, ellos tienen que tener salarios solidarios y es que el gobierno los tiene que apoyar más. Porque en realidad es un pretexto absurdo, de estos empresarios que lamentablemente, mis amigos, así como Salinas, han lucrado con la pobreza y se han estado enriqueciendo a costa de los pobres y de los mexicanos. Entonces, es hora de que abramos los ojos. No crean en todos los mensajes. Hay muchas cosas que falta por conocer y hay muchas que falta por analizar.
Nos vemos más en la noche. En un momentito más también van a ver uno de nuestros videos. Vamos a empezar a subirles estas cápsulas que grabamos de estos testimonios de gente en Acapulco y también del doctor que está regalando medicinas en un municipio del Estado de México, para que las vean y las compartan. Suscríbanse a nuestros canales, por favor. Cada vez somos más, ya somos 138,000 en este canal. Ayúdennos a seguir creciendo para llegar a más personas, para informarles, para que nos den esta oportunidad de hacerlo con vocación, de hacerlo con gusto, de hacerlo apasionados, sin tintes, sin caretas, sin máscaras. No somos todólogos, nos podemos equivocar, claro, pero lo único que no puede fallar, lo único que no nos puede fallar y en lo que no nos podemos equivocar es en el acercamiento con ustedes, porque ustedes son los que necesitan esta información y no nada más porque la necesiten. Nosotros tenemos que escuchar su voz porque es la que siempre debe y merece ser escuchada. Yo soy Meme Yamel, suscríbanse al canal, vean la conferencia de Hugo López-Gatell, no se la vayan a perder por nada del mundo. Yo les doy un beso bien tronado. Suscríbanse, las manitas arriba, comentarios aquí abajo que los voy leyendo. Compartan esto hasta en el chat de WhatsApp de las tías desinformadoras y como de que no, a decir las cosas al chile, aunque sea un chile piquín. Nos vemos al rato.